Hola amigos y amigas de Todo Bytes, bienvenidos a esta segunda entrega del curso de SQL en el que trataremos las restricciones al crear las tablas. Si recordáis o si lo habéis visto, en el primer vídeo tutorial vimos la creación de tablas. Ahora vamos a explicar las restricciones que pueden tener esas tablas a la hora de crearse. Las restricciones no son más que directrices que le damos a la hora de crear las tablas al sistema gestor de base de datos para que sepa cómo deben de ser los datos que va a contener esa tabla. Es decir, puede ser que un campo sea clave primaria, que sea una clave ajena, que tenga restricciones a nivel de atributo, por ejemplo, que pueda admitir un valor nulo, un valor por defecto, en fin. Os he hecho una breve mini presentación para dejar los conceptos claros, aunque como siempre digo, esto está explicado en el blog www.todobytes.es, pero aún así me gustaría hacer un repaso rápido para que lo tengamos sobre la marcha, ¿vale? Entonces, las restricciones al crear las tablas tenemos dos grupos, que son las restricciones de atributos, las propias de cada columna, especificadas una a una, es decir, las que van a afectar a cada atributo, a cada nivel de atributo, a cada fila de la tabla, ¿vale? O a cada columna. Y después las restricciones de tablas, ¿vale? Que afectan a las tablas y se pueden especificar tanto a nivel de atributo o a nivel de tabla. No preocuparse porque la diferencia de que se puedan aplicar a nivel de atributo de tabla lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las restricciones de tabla, las claves primarias, ¿vale? Y encontramos tres fundamentos básicos. Solamente puede haber una clave primaria por tabla. Esta puede estar formada por un atributo o por varios atributos a la vez. En ese caso se llama clave compuesta, es decir, es una clave primaria compuesta, cuando no solamente se puede identificar con uno solo, ¿vale? Y genera automáticamente un índice. Esto es algo ya más de administración de base de datos, que lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces aquí os especifico tanto a nivel de atributo como a nivel de tabla, ¿vale? Si fuese a nivel de atributo, yo declaro el nombre del atributo, del campo, que sería nombre, de tipo varchar2 con una extensión de 25, y que además va a actuar como primary key, es decir, como clave primaria, ¿vale? O a nivel de tabla, es decir, yo escribo el atributo y el tipo de datos, voy escribiéndolo todos, y al final, antes de cerrar con el paréntesis, pondríamos esta expresión, ¿vale? Que sería constraint, el nombre que le queremos dar a esa restricción y el tipo de restricción key, que en este caso es primary key, y al campo que afecta, ¿vale? Que sería nombre. Os explico un poquito. Este nombre es opcional. Es decir, yo puedo, si quiero, no meter este nombre. ¿Qué pasa? Que si a la hora de crear una tabla, de borrar una tabla, de cualquier cosa, me da un error a nivel de clave primaria, Oracle te va a avisar de que es un error de tipo hora y un número a continuación, ¿vale? Son códigos internos que tiene Oracle. ¿Qué pasa? Que tendríamos que buscar primero por internet qué corresponde ese error, dónde está, en fin. Yo mi consejo es, o por lo menos como yo lo hago a nivel personal, ¿vale? Yo lo hago así, yo pongo pk de primary key, ¿vale? Es decir, es un error, si me da error, ya sé que se refiere a la clave primaria de la tabla empleado, ¿vale? Ya sé que el error está ahí, ya es más fácil de localizar. Y después aquí le pongo el campo al que afecta, en este caso sería nombre, ¿vale? Siempre hay que elegir o una u otra, ¿vale? Siguiente, clave ajena. La clave ajena puede estar formada por unos o varios atributos, están asociados a la clave primaria de otra tabla a la que hacen referencia, es decir, si teníamos, por ejemplo, la tabla libros, como hicimos en la anterior lección, la tabla libros, y supongamos que su clave primaria va a ser el ISBN, que era el código por el que se identifica cada libro. Vale. Si yo después necesito, por ejemplo, voy a crear otra tabla que sea estante, por ejemplo, estante de una biblioteca, ¿vale? De donde voy a guardar los libros. Pues a lo mejor me interesa que por cada estante, en la tabla estante, tengan asociados esa clave de ese libro, de ese ISBN, ¿vale? Entonces estamos hablando de una clave ajena, porque la tabla estante está haciendo referencia a la clave primaria de otra tabla, que es la clave, la tabla libro, ¿vale? Otra forma que puede ser que hagan referencias a ellas mismas. Esto es lo que se llama relación reflexiva. Como ya puse en el blog, nosotros no nos vamos a parar ahora mismo en la parte del diseño entidad, relación y demás, ¿vale? Esto es algo que debéis de estudiar por otro lado, buscar información, ¿vale? Yo no me quiero meter ahora mismo en ese asunto porque me parece que es un mundo muy ambiguo, es muy amplio como para hablar de ello, ¿vale? Vale, ¿dónde podemos tener también clave ajena? Cuando en una tabla
hacen referencias a varias tablas a la vez. Esto es lo que se llaman relaciones NM, ¿vale? En las tablas, las relaciones NM, las relaciones, como ya digo, tiene que ver con el modelo entidad-relación. Una relación NM, o como también se suele decir en algunos libros y apuntes y demás, relaciones de muchos a muchos. Estos tipos de relaciones tienen como peculiaridad que la clave primaria de una tabla se propaga hacia la otra y que la clave primaria de esa tabla se propaga hacia la otra. ¿Qué se hace entonces en este caso? En lugar de propagarse, lo que se hace es crear una tabla intermedia que contendrá la clave primaria de esas dos, ¿vale? Suena un poquito engorroso, perdonadme si no me explico con claridad, pero ya os digo, el tema de la entidad-relación es un contenido muy amplio y muy abstracto también, según para quien lo explique. Os lo dejo a vuestra elección si queréis entenderlo, ¿vale? Vale, entonces, volvemos a lo mismo. La clave ajena, igual que la clave primaria, se puede definir tanto a nivel de atributo como a nivel de tabla. Lo mismo, ¿vale? Si es a nivel de atributo, ponemos el campo, el tipo y que hace referencias, esta palabra es nueva, a la tabla provincia y a su campo código provincia. Si vemos, aquí en la clave primaria solamente le ponemos que es primary key, pero aquí es necesario poner la palabra references, es decir, referencia a la tabla provincia, con este código, ¿vale? A nivel de tabla sería exactamente igual que el anterior, pero metiendo esta nueva parte, ¿vale? De referencias. Si veis, vuelvo a poner la palabra constraint y le pongo aquí el identificador personal que yo les quiero poner. En vez de poner pk como en el anterior ejemplo, aquí lo que le pongo es fk-empleado, ¿vale? Le pongo fk de la tabla empleado con el campo al que hace referencia y que hace referencia a la tabla provincia con este campo, ¿vale? Eso por clave ajena. Vale, pasamos ahora a la restricción a nivel de atributos. La restricción not null. Controla si dicho atributo puede tener campos vacíos o debe tener un valor obligatoriamente. Es decir, queremos controlar que los campos de una tabla pueda admitir estar ese campo vacío o no. ¿Vale? Peculiaridades. Esta es la más básica. Una clave primaria nunca podrá tener valores nulos. Es decir, una clave primaria, por lógica, no puede tener un valor nulo, puesto que la clave primaria es la que identifica inequívocamente a una fila, ¿vale? A un conjunto de datos de una tabla. Entonces ese campo jamás puede estar vacío. Sí pueden estar vacíos otros datos, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que en la tabla empleado tenemos como clave primaria DNI, porque como sabemos DNI no se puede repetir, por lo tanto identifica inequívocamente a cada elemento de la tabla, pero además después podemos tener el nombre y el apellido de ese empleado y nos da igual si el nombre y el apellido están vacíos. No es lo recomendable, pero podemos contemplarlo dentro de nuestra base de datos. Después, la restricción de atributos default. Esto es asignar un valor por defecto al atributo declarado. Es decir, yo creo dentro de la tabla profesor, por ejemplo, el atributo cargo y le digo que por defecto, cada vez que yo vaya a introducir una fila dentro de esa tabla, su valor por defecto del campo cargo va a ser tutor, ¿vale? Yo puedo tener, como hemos dicho antes, el DNI, el nombre, el apellido y además tengo cargo, clase, ¿vale? Varios atributos, ¿no? Bueno, pues si yo a la hora de insertar datos no le meto nada en el campo correspondiente a cargo, por defecto se le va a asignar el valor que yo le haya puesto aquí entre comillas, que en este caso es tutor, ¿vale? Vale, pasamos ahora a la restricción de atributos unique. Evita valores repetidos en un atributo. Aquí nos vuelve a salir DNI, aunque en este caso no sería clave primaria, sería un campo normal y corriente. Vemos que es de tipo varchar 2 con una extensión de 9, como todos los DNIs. Y además que es único. Esto quiere decir que el campo DNI no se puede repetir en ninguna de las otras filas que componen la tabla, ¿vale? Es un valor único, irrepetible, ¿vale? Y por último tenemos la restricción de atributos de tipo check, ¿vale? Que es para acotar el rango de opciones válidas o para establecer ciertas condiciones. ¿Qué solemos utilizar? La palabra reservada check, seguida de la condición, y además solemos usar muchísimo los operadores between e in. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo sin problemas. ¿Cómo lo pondríamos? Declaramos el campo, que sería edad, de tipo number2, ¿vale? Estamos siendo un poquito especiales porque no estamos dejando de que tenga 100 años, pero bueno, se supone que es una tabla de empleado, ¿vale? Por ejemplo. Vale, y después le decimos que tiene una restricción de tipo check, en la que el campo edad, si veis se vuelve a repetir el nombre del campo, va a tener los valores contenidos, para eso se utiliza el operador between, entre 18 y 65,
18, que se supone que es la edad inicial para trabajar, y 65, la edad para jubilarse, ¿vale? Entonces sabemos que el campo edad solamente va a permitir estos campos. ¿Qué pasaría si alguien que está introduciendo datos mete a alguien, por ejemplo, con 67 años? Le da un error y le dice que ese valor no es posible, ¿vale? ¿Cuál es con el otro operador que podemos coger? El operador IN, que le da una serie de opciones. Por ejemplo, le decimos que el campo inglés, que es de tipo char2, tiene una restricción de nivel check, ¿vale? Volvemos a poner el nombre del atributo igual que aquí, y le decimos que solamente puede admitir los valores sí o no, ¿vale? Si vemos char2, tenemos aquí los dos caracteres disponibles, pero por ejemplo, nadie podría meter en el campo inglés la palabra, por ejemplo, B, o bueno, las letras BN, por ejemplo, o ZK, por ejemplo, serían valores inadmitidos. Solamente puede ser o sí o no, ¿vale? Bueno, pues con eso terminamos la presentación y ahora os explico un poquito la práctica, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bien. Vale, aquí os he creado el ejemplo que tengo sobre el blog, que es crear la tabla profesor, ¿vale? Y vemos por encima que tenemos el campo código de profesor, que es de tipo number 3, el campo nombre, que además not null, es decir, cuando se introduzcan datos, el campo nombre debe de estar relleno sí o sí. Tenemos el campo edad, hemos aprovechado el mismo ejemplo que acabamos de ver ahora mismo, que tiene que estar comprendida entre 18 y 65 años. Inglés, lo mismo, puede ser o sí o no, no admite otro valor, ¿vale? Después vemos que el campo DNI tiene que ser not null, es decir, no puede admitir valores nulos, y además debe ser único por cada entrada en la tabla, ¿vale? Vemos que cargo vuelve a tener otra restricción a nivel default, que sería tutor, es decir, cuando creemos una fila nueva dentro de la tabla profesor, el campo cargo, si no metemos ningún dato, se le pondrá como automático en tutor, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es fecha alta, bueno, esto lo vamos a quitar porque esto no lo hemos explicado, que son los tipos de datos de fecha, vale, eso lo quitamos ahí, vale, y ahora tenemos código clase de tipo normal, este no tiene ningún tipo de restricción, y ahora aquí vienen las dos cosas nuevas también que acabamos de ver, que son la clave primaria y la clave ajena. Vemos que en la tabla profesor tenemos la restricción de clave primaria, aquí lo está, primary key, el campo va a ser código profesor, es decir, este campo, que aquí no se lo he especificado porque lo especifico a nivel de tabla, va a ejercer como clave primaria de la tabla profesor. Y además vemos que la tabla profesor tiene una clave ajena o foránea de foreign key, aquí lo tenemos, que va a ser código clase, que hace referencia a la tabla clase con el campo código clase. Vale, puedo ejecutar si quiero ahora mismo esta sentencia y lo lógico sería que se creara. Sería lógico si tuviésemos esta tabla creada. Es decir, os explico, yo no puedo crear una restricción de clave foránea apuntando a un campo que apunte a una tabla si esa tabla previamente no existe. De hecho, lo vamos a comprobar. Si yo esta orden la ejecuto, veis que dice que error que empieza la línea 1 del comando, ¿vale? Y ahora me dice, error en la línea del comando 11. La línea 11 es esta. Esta es la línea 11. Me dice, la tabla o vista no existe, ¿vale? Nos lo está diciendo, la tabla clase no existe, por lo tanto no puede crear esa restricción, y al no poder crear esa restricción que estamos poniendo al crear nuestra tabla, no nos deja crear esta tabla. Solución, aquí la tengo ya escrita, que sería crear previamente la tabla clase, que la tabla clase tiene tres campos, código clase, tutor y número de aula, y su restricción, la única restricción que le he metido es que su clave primaria sea código clase. Entonces, si yo ejecuto primero esta sentencia, vemos que me crea la tabla clase correctamente, y si ahora volvemos aquí, cuando antes me había dado el error, si yo vuelvo a ejecutar esta sentencia, me dice créate table correcto. Ahora ya se puede crear esta tabla con esta restricción de clave ajena, puesto que la tabla clase existe. ¿Vale? Espero que os haya quedado un poquito claro el tema de las restricciones, algo que es simplemente practicarlo un par de veces y con eso se queda, ¿vale? Y nada, os espero en la próxima entrega, espero que esta os haya gustado. Y nada, darle a que os suscribís, que os gusta el vídeo y seguiremos con ello, ¿vale? Un saludo.